Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra lectura del libro de Urantia. Dado que este es el documento, la sesión 8 de este documento, de alguna manera recoge lo visto en los anteriores capítulos. Entonces entendemos comprensión, como yo decía al principio y aclaró Andresito, cómo podemos nosotros comprender ese Hijo Eterno que es la segunda persona de la Trinidad. Y en algunas partes deja ver el capítulo de que también se refiere a cómo ese Hijo Eterno nos comprende a nosotros. Entonces pues vamos a leer a ver qué nos trae esta vez este capítulo. Vamos a leer el primer párrafo. En cuanto a identidad, naturaleza y otros atributos de la personalidad, el Hijo Eterno es el equivalente pleno, el complemento perfecto y la eterna contraparte del Padre Universal. En el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal y todos nosotros, altos y bajos, constituimos su familia universal. Para apreciar el carácter del Hijo, debéis estudiar la revelación del carácter divino del Padre. Ellos son, por siempre e inseparablemente, uno. Como personalidades divinas, son virtualmente indistinguibles uno del otro por las órdenes más bajas de la inteligencia. Si bien no es tan difícil reconocerlos separadamente para los que tienen su origen en los actos creadores de las deidades mismas. Los seres nacidos en el universo central y en el paraíso distinguen al Padre y al Hijo no sólo como una unidad personal de control universal, sino también como dos personalidades separadas que funcionan en ámbitos definidos de la administración del universo. Bueno, yo de allí podría empezar a resaltar que de aquí se origina de alguna manera eso que nos enseñaron en nuestras primeras clases de religión en la escuela, que nos decían tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pensaría que porque no somos capaces de comprender esa diferencia por aparte de cada uno de ellos, por el nivel en que estamos. No sé quién más quiere pronunciarse algo al respecto. La vez pasada decíamos que era un poco difícil de digerir que el Hijo Eterno fuera la Madre Universal, que nos dice aquí en el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal y todos nosotros somos su familia. Entonces este es el Gran Padre y está la Gran Madre, pero como vemos que Hijo es por la cultura nuestra, no podríamos comprender fácilmente cómo un hijo puede ser a la vez madre. Hay una parte donde dicen, es decir, cuando comparan al hijo con el lo ponen como si él fuera madre, pero hay otra parte donde al comparar al Hijo Eterno con el Espíritu Infinito, entonces el Hijo es más como un padre y el Espíritu Infinito más como una madre. Y eso se ve reflejado en el universo local de esa manera también, porque tenemos a la Madre Espíritu y al Micael, que es más como un padre. Él representa al Padre y al Hijo Eterno, mientras que la ministra divina representa al Espíritu Infinito en el universo local. Entonces,
no necesariamente siempre te van a decir que el Hijo Eterno es como una madre, solo si lo comparan con el Padre Universal, digamos. Y yo creo que lo hacen como en el sentido de que coopera, de que hay una comprensión, pero hay como, aunque suene como se diría hoy en día patriarcal, hay como una primacía o un liderazgo de parte de el Padre, y cuando es el Hijo con el Espíritu Infinito, entonces en ese caso es el Hijo el que tiene como la primacía, porque además es el que crea, ¿no? El Hijo ayuda a crear al Espíritu Infinito. Entonces acá lo de padre y madre es un poquito subjetivo, porque son términos que tienen sentido en un planeta, como dicen ellos, de criaturas con sexo. Andresito, yo te estoy escuchando como muy bajito. Y uno se imagina Ya. un padre al estilo de la tierra, ¿no? Y una madre al estilo de la tierra, pero es más como en cuanto a principio creativo, diría yo, que hacen las comparaciones. Aquí, como este libro es tan complejo, pues al menos para mí, cuando dice acá en esta partecita de altos y bajos, ahí se refiere a los niveles de espiritualidad, a los niveles de conciencia, a los niveles de desarrollo en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a las cosas, digamos, materiales. Ahí se refiere a que constituimos su familia universal, altos y bajos. O sea... También en las jerarquías que hay dentro. Ya. Órdenes, entiendo yo también, sí. Sí. Órdenes, jerarquías. Jerarquías. Uh-huh. Perfecto. Sí. Bueno. Sí. Ok. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Aparte de las creaciones, a ver, el Padre Universal, el Hijo Eterno, tienen creaciones individuales donde no participen ellos dos como en conjunto, sino que cada uno tenga una creación individual. Porque yo sé que el Espíritu Infinito sí, ese sí hace una cantidad de creaciones individuales, pero no recuerdo si el Padre Universal tiene creaciones únicas. Pero por lo que veo siempre trabajan es en compañía. Entonces en ese sentido es cuando trabajan en compañía, el uno tiene que actuar como si fuera padre y el otro actúa como si fuera madre. Siempre que hay una unión de ellos, pero yo no sé si ellos trabajan de manera individual. Para la creación de seres, dices. Pues sí, para la creación de seres. La única creación individual del Padre es el Hijo. Exacto. Y después el Padre y el Hijo crean al Espíritu. Pero mira que... Y de ahí hacia abajo hay una cantidad Y los fragmentos del Padre. Bueno, ya, es que los fragmentos del Padre ya no son creaciones, esos no son hijos. No son hijos. Entonces, mira que a eso me refiero, en que ellos no pueden crear si no hay una dualidad. Siempre necesitan padre y madre siempre para poder crear algo, y eso nos atañe inclusive a nosotros mismos. Necesitamos a una mamá y a un papá para poder ser creadores. Y es por eso que cuando los dos trabajan, siempre requieren las dos polaridades. El uno actúa como positivo, el otro como negativo, o el que otorga o el que recibe. Y es siempre, para ser creativos se necesita dualidades. Las dualidades. No, J, no, porque el Espíritu Infinito crea solo. No, pero es que esa es la excepción. Pero me refiero es que en cuanto al Padre y al Hijo, ellos no trabajan si no están en unión. Acuérdense que las ángelas y toda esa cantidad de huestes celestiales que crea el Espíritu Infinito, ese sí es el que lo hace todo, porque en realidad si el Padre es palabra, perdón, si el Padre es pensamiento, si el Hijo es palabra, el Espíritu es acción. Y como acción que es, se dedica a realizar las construcciones, se dedica a hacer las creaciones que los otros dos no han realizado. Por eso, siempre que...
Los hijos del paraíso son trinitarios cuando intervienen los tres en la creación. Sí, Todos los de la familia Díaz son trinitarios. y los abonales y los dainales también. Ajá, también. Esos son duales, no son No, son duales, trinitarios, entonces, son duales. Pero también se une el Hijo con el Espíritu a crear duales. ¿Entiendes? como vuelvo y reitero mi afirmación, de que en cuanto se trata del Padre y del Hijo, ellos solamente son creadores si están en unión. Individuales no lo hacen. Individuales. Hay trinitarios, duales y unitarios. Hay, en Los el tres. documento 30, en la clasificación, hay seres de origen triuno, seres de origen dual Y y singular. seres de origen singular. Correcto. En los seres de origen singular están, por ejemplo, los espíritus supremos, y ahí están los mensajeros de gravedad, que me parece que son otro tipo de fragmentos del Padre. Hay que buscar acá, Aquí ahorita tengo un busco cuadrito. mensajeros de gravedad. Aquí Norma tengo te está presentando el cuadrito. Qué el bien, documento Normita, que tú léalo. dices, Andresito. Están las órdenes ascendentes y también está la familia del Espíritu Infinito, que es como la más grande. Aquí hay como 3, 4, 7 clasificaciones de seres y algunos son de origen triuno, como decía Andresito. Que Y las entidades, las entidades sí, las entidades fragmentadas de la deidad que se originan en el Padre Universal, que tiene como ejemplo más claro a los ajustadores del pensamiento, pero dice que no son de manera alguna las únicas fragmentaciones, o sea que hay más. Sí. Y hay unos que no nos informan en el libro Urantia porque no tienen nada que ver con nuestro proceso evolutivo. Y la tercera fuente también se fragmenta. Yo podría pedirles que, si quiere, Norma, como siempre nos hace el favor de compartirnos los cuadritos, lo compartas en el chat y continuamos con el tema de hoy. O sea, Sí. volver al orden que nos atañe hoy, si quiere. Sí, está Porque bien. este tema es complejo, es bastante interesante, pero no es el momento, no, o sea, no está en el orden del día. Como personas, vosotros podéis concebir al Padre Universal y al Hijo Eterno como individuos separados, porque ellos en verdad lo son. Pero en la administración de los universos están tan entrelazados e interrelacionados que no siempre es posible distinguirlos. Cuando en los asuntos de los universos el Padre y el Hijo se encuentran en interasociaciones confusas, no siempre es beneficioso intentar segregar sus operaciones. Recordar simplemente que Dios es el pensamiento iniciador y que el Hijo es el verbo expresivo. En cada universo local, esta inseparabilidad se personaliza en la divinidad del Hijo Creador, que representa al Padre y al Hijo ante las criaturas de 10 millones de mundos habitados. Pues ahí de resaltar es eso, pues que a veces uno empieza a querer saber que el mensaje que viene del Padre, que el mensaje que viene del Hijo. Y al final eso es imposible saber de dónde vienen las ayudas o dónde vienen esos aportes que ellos hacen para nuestro crecimiento. El ejemplo que ponen de que el Hijo Creador es el ejemplo de que eso no se puede separar. Y me parece pues que representa lo que quiere expresar el párrafo. Es que a mí me parece digno destacar la diferencia que hay en cuanto a los roles que tiene la Trinidad. Mira que hablamos de un Dios que es solo pensamiento iniciador. Ese Señor es tan poderoso, tan grande y tan magnánimo que ni siquiera puede hablar, porque el que verdaderamente habla, el que habla es el verbo, o sea, el Hijo. Y por eso el Hijo es pues, la palabra. Si este es pensamiento, el otro es palabra. Y finalmente el Espíritu Infinito es la acción. Es como los roles que tienen en esa empresa que se montaron, una empresa llamada La Trinidad, y cada uno de estos gerentes tiene una actividad diferente, tiene un rol diferente. Lo interesante es que cuando
un hijo creador, un Micael, tiene un universo local, está representando al Padre, aunque sea un hijo creador como tal, porque es la unión del Padre y del Hijo, y él es el que hace ese rol creativo en el universo. Y por eso es que de alguna manera necesita otro individuo, que en este caso sería la Madre Espíritu del universo, la ministra divina, por lo cual no podrían llegar a concretar en ese universo local si ellos dos no estuviesen, si ellos no fuesen los creadores iniciales de ese universo, mm, local, no habría ningún tipo de criaturas. Ellos son los que representan ahí la Trinidad en todo momento. El Padre y el Hijo es uno solo. Sin embargo, para el funcionamiento del universo, aquí, de acuerdo a la lectura, en la parte puramente de la administración del universo, digamos, el Hijo tiene sus funciones y el Padre también. Es lo que yo he logrado entender, porque también sus personalidades son completamente diferentes, pero en esencia son uno solo y solo para la creación de nuevos proyectos, por decirlo así, de alguna manera, pues obligatoriamente están los dos, pero también tienen como funciones separadas. ¿Estoy equivocado Así es. Es una empresa que tiene tres gerentes. El jefe de personal, el jefe administrativo y el financiero. Y cada uno de ellos tiene una función como individuo dentro de la empresa. Pero cuando hablamos de la función de la empresa como tal, son los tres. O sea, ya no es un solo gerente, sino no son individuales, sino que representan el conglomerado de la empresa. El Hijo Eterno es infinito, pero es accesible a través de las personas de sus hijos paradisíacos y mediante el paciente ministerio del Espíritu Infinito. Sin el servicio de autootorgamiento de los hijos paradisíacos y el amante ministerio de las criaturas del Espíritu Infinito, los seres de origen material difícilmente podrían esperar alcanzar al Hijo Eterno. Y es igualmente cierto que con la ayuda y dirección de estas agencias celestiales, el mortal con conciencia de Dios alcanzará ciertamente el paraíso y algún día llegará ante la presencia personal de este majestuoso Hijo de hijos. Entonces, ¿qué? ¿Finalmente lo conocemos o no lo conocemos? Lo vamos a conocer. Pero el quinto círculo de Abona lo tenemos que encontrar. Sí, del séptimo al cuarto creo que tenemos que encontrar y al infinito, luego al Hijo y luego al Padre, para poder entrar al paraíso. Aquí, por ejemplo, en este pedacito, cuando dice que sin el servicio, este pedacito de los hijos paradisíacos y el amante ministerio de las criaturas del Espíritu, no podríamos alcanzar al Hijo Eterno. Entonces, ellos nos están mostrando allí que casi que la misión de esos seres, la ministra y el Micael, es que nosotros podamos alcanzar al Hijo Eterno y obviamente algún día llegar al paraíso. O sea, es un ministerio que ellos se proponen lograr y para eso están allí. La verdad es que a mí me gusta más la palabra servicio, más que ministerio. Es un servicio que ellos prestan. Es lo mismo. Ya sé, pero no les parece que se oye más cercano a nosotros. Porque no dice ministerio y le suena como a política. En cambio, si dice servicio, ya es más directo. Yo pensé que ministerio te sonaba religión. Ellos ministran ese servicio. Usted que es casi la ministra divina de acá de Urantia, mi amor. Se lo creció. Bueno, seguimos. Aunque el Hijo Eterno es el modelo original de la consecución de la personalidad mortal, encontraréis más fácil entender
la realidad del Padre y del Espíritu, porque el Padre es el verdadero otorgador de vuestra personalidad humana y el Espíritu Infinito es el origen absoluto de vuestra mente mortal. Pero según ascendáis la senda paradisíaca de progresión espiritual, la personalidad del Hijo Eterno se os hará cada vez más real y la realidad de su mente infinitamente espiritual se hará más discernible para vuestra mente progresivamente espiritualizada. O sea, que necesitamos una mente espiritualizada para poder entender el Señor. Eso de la mente espiritualizada es como en la medida que yo voy ascendiendo y voy siendo menos materia para ser más espíritu, a poderme aguantar ese corrientazo del Señor. Y no lo aguanto, no lo aguanto. Todo lo que tu mente va espiritualizando se llama alma. Entonces, en la medida que tu alma va creciendo, es porque tu mente se va espiritualizando. Pero lo que yo quería resaltar es que nosotros nos componemos de 5 cosas. En el prólogo dice que las realidades del paraíso, la Trinidad, se ven, es que no me acuerdo la cita exacta, se ven materializadas, digámoslo, realizadas en Urantia a través de nuestros componentes que son mente, cuerpo, espíritu, y que el espíritu y el alma y de alguna manera en esa descripción mencionan la morontia. Yo quería mostrar una cosita. Jotica, ¿tú puedes poner esa partecita del prólogo donde mencionan esto? En el prólogo nos dicen que nosotros estamos conformados de cuerpo, mente, alma y nos asiste un espíritu que es el ajustador. Pero todo ello está dentro de la personalidad. Y nos No es que dice esté que dentro, sino que la personalidad lo unifica. los unifica. Bueno, si los unifica es porque están con ella. Sí, claro, está allí, pero no está dentro. Esto de la personalidad, pues he venido estudiando estas partes donde habla de la personalidad y entonces ahí puedo tratar de comprender de que, digamos, para poderme yo entender a sí mismo, para poder entender, comprender un poco, digamos que la personalidad la personalidad emanada propiamente del Padre Celestial, del Padre Universal, quien, quien envía la partícula o sí, digamos, la chispa acerca de la personalidad, está orientada únicamente hacia el avance y el desarrollo espiritual. Porque la otra personalidad que nosotros adquirimos en la materia de acuerdo a los patrones culturales y a todo lo que aprendemos en el día a día desde nuestro vientre materno, digamos que ese archivo de personalidad pues tiene que irse purificando y con la muerte, o no muerte, sino la trascendencia, ese archivo que trabajamos aquí en nuestra materia, pues también se va con la materia. Pero la verdadera chispa de la personalidad emanada del Padre, esa es la que conduce al verdadero desarrollo y al ascenso de la conciencia y del desarrollo, digamos, espiritual. Digamos que yo lo trato de comprender de esa manera. Aclarar un poco a Argemiro lo que expresó. Es que él habla de 2 personalidades y me gustaría que él primero me dijera esa personalidad que él dice que le damos de nuestros papás.
¿A qué se está refiriendo exactamente? ¿Será lo que la ciencia habla de la unión del carácter y el temperamento del individuo que denota la personalidad? Porque en ese caso, pues es aceptable, pero el libro Urantia nos dice que la personalidad no crece, no evoluciona. Se expresa. La personalidad, nosotros somos los que la actualizamos con nuestra experiencia de vida en comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces, esa personalidad que es divina porque nos la otorga el Padre Eterno a su semejanza, por eso nos hizo a su imagen y semejanza, esa personalidad, dice el libro también, que es en ella que se va a desarrollar un cuerpo material al que dotan de mente y posteriormente de espíritu. Es cuando esa criatura, más o menos a los 5 años, que ha completado el desarrollo de su cerebro, se define qué tipo de mente va a tener, si es subnormal, normal o supernormal. Entonces, siendo normal y supernormal, le asiste un ajustable pensamiento. Entonces, hay que diferenciar bien que esa personalidad divina no, nunca se mancha, no crece, no evoluciona, sino que se va a salir a la existencia, diría yo, a través de nuestra convivencia en comunión con el Padre. Nuestra experiencia de vida es lo que permite que eso se vaya actualizando, saliendo a la realidad. Es lo que yo comprendo, no sé. Sí, la vez pasada, para complementar allí lo que dice Isa, se ventiló que para poder entender la diferencia, porque reconocer de manera verbal, expresar de manera verbal lo que es la personalidad, no es tan fácil, no es tan fácil, según el libro Durantia, no es tan fácil lo que dice el libro Durantia sobre la personalidad. Entonces, lo que yo intentaba la vez pasada al bosquejar personalidad, carácter y lo otro que era temperamento, que el libro Durantia los expresa y compartí unas citas, era de que si yo entiendo que es carácter y que es temperamento, puedo comprender más fácilmente qué es la personalidad que nos da el Padre. Entonces la personalidad no, o sea, a mí me dan una dote de personalidad y yo no tengo que hacerle absolutamente nada a esa personalidad, sino expresarla. Isabel dice actualizarla, es una palabra, digamos que es sinónimo, actualizar de expresar, de volverla, de traerla a la realidad a través del amor, a través de la experiencia de servicio, a través del amor con nuestros semejantes, porque eso es expresar el Padre, ¿sí? Entonces no, a esa personalidad no hay que hacerle nada sino expresarla, y ese nivel de expresión de la personalidad es lo que nos va elevando. Si yo logro elevar toda la personalidad que me fue dotada, ya estoy en el paraíso, más o menos así lo veo. Se puede personalizar. Sí, ya. Y yo le compartí. Pero el libro Durante nos da a entender que el temperamento es como un programa que nos crearon para que frente a cualquier peligro o cualquier cosa que nos afecte, saltemos a la defensiva para la salvación, para sobrevivir, ¿me hago entender? Pero que Sí. son realmente impulsos animales, lo que tenemos en el temperamento. Y con el temperamento que nacemos morimos. Tú lo puedes dominar y desarrollas un carácter fuerte y recto. Pero el temperamento también es, por ejemplo, la tendencia al análisis o la tendencia a la acción o la tendencia a la emoción. No son solamente cosas que sí son automatismos, digamos, pero son una ayuda para procesar el mundo, ¿no? Lo que pasa es que son automatismos. Es Es la como cuando uno, respuesta automática del animal para ah, salvarse. no para salvarse, simplemente para ¿Cómo se interpretar la reacciona realidad. frente a algo? Sí. Para defenderse, y el libro dice que es para garantizar la sobrevivencia de la criatura. Por ejemplo,
tener tendencia a la introspección, al análisis, eh, o tener tendencia a buscar siempre actuar o buscar, digamos, por ejemplo, en una de las teorías de los temperamentos, que es el eneagrama, hay 3 centros, que son el de la emoción, el de la acción y el de la mente. Entonces son automatismos, es como cuando cruzas los brazos, siempre hay un brazo que tú cruzas sobre el otro, sin que nadie te lo haya enseñado. O cuando aplaudes, hay una mano que siempre pones encima. Y cada persona lo hace diferente y de manera inconsciente. Entonces, esos automatismos son los que constituyen tu temperamento. Gracias. Sin que nos vamos a salir mucho del tema, esto era lo que les quería contar, de que nosotros en nuestro ser como criaturas recibimos de la deidad del paraíso a través de todos los canales posibles, personalidad, lo que sea, mente, cuerpo, espíritu, es como una manifestación de esa realidad en nuestro ser. Miren lo que dice esta cita. El Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de la personalidad como del otorgamiento de la personalidad y el destino de la personalidad. El Hijo Eterno es la personalidad absoluta, el secreto de la energía espiritual, de los espíritus morontiales y de los espíritus perfeccionados. El actor conjunto es la personalidad espiritualmente, la fuente de la inteligencia, la razón y la mente universal. Pero la isla del paraíso es no personal y extra espiritual, siendo la esencia del cuerpo universal, la fuente centro de la materia física y el modelo maestro absoluto de la realidad material universal. Entonces, este párrafo nos está mostrando todas las realidades universales que hay. Entonces, luego nos dice, estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la experiencia humana en Urantia en los siguientes niveles. Entonces nos dicen cuerpo, ¿sí? Definen cuerpo, mente, definen mente, espíritu, definen espíritu, alma, definen alma, y personalidad, definen personalidad. Entonces, queriendo significar que cada una de estas realidades superiores, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Paraíso, nos dotan a través de cualquier canal para conformar al ser como criatura cada una de estas instancias. Y lo que hablan de la personalidad es que es la unidad que voy a leer. La personalidad del hombre mortal no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu, tampoco es el alma. La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura, y une todos los demás factores asociados de la individualidad. La personalidad es el don único que el Padre Universal hace a las energías vivientes y asociadas de materia, mente y espíritu, y que sobrevive con la supervivencia del alma morontial. Entonces, esto no significa pues que de alguna manera esa misión de la Trinidad individualmente es la dotación al hombre, a la criatura, de una partecita para poder volverse un ser ascendente, como crecer y volvernos un día espirituales. Nunca podrá el concepto de Hijo Eterno resplandecer en vuestra mente material ni en la mente morontial subsiguiente, sino hasta cuando os espiritualicéis y comencéis vuestra ascensión espiritual. Entonces la comprensión de la personalidad del Hijo Eterno comenzará a igualar la claridad de vuestro concepto de la personalidad del Hijo Creador, originado en el paraíso, quien en persona y como persona una vez encarnó y vivió en Urantia como un hombre entre los hombres. Eso me hace... Nos están queriendo decir allí, entiendo que si comprendiéramos la personalidad de Miguel, en este caso de Micael, estaríamos comprendiendo cómo es el Hijo Eterno. En otras partes nos dicen también que
Si entendiéramos al Hijo Creador, al Micael, entenderíamos cómo es el Padre. Y tiene lógica porque él representa al Padre y representa al Hijo. Hay una parte, esta frasecita que me llama la atención. Vuestra ascensión espiritual. Porque uno creería que cuando llegue a ser espíritu, ya. Y resulta que es que pareciera que hay diferentes niveles de espiritualidad. Sí. Porque cuando yo me espiritualizo, listo, ya me espiritualicé. Pero ahora sí empiezo una carrera de ascensión de espiritual para poder comprender al Hijo Eterno. Aquí nosotros solo poseemos un espíritu, el espíritu de Dios, que es el ajustador del pensamiento. Y él constantemente intenta espiritualizar nuestra mente. Esa partecita de la mente que se espiritualiza, como dijo Norma hace un ratito, es lo que después se vuelve alma, nuestra alma. Pero realmente nosotros logramos el primer nivel de espiritualidad cuando lleguemos a Salvin, la capital de nuestro universo local. Allá es donde vamos a realmente a terminar de que nuestra alma pierda su densidad morontial y se va transformando lentamente en un ser espiritual. Se espera que en Salvington se complete en esas 571 etapas ese proceso y nuestra alma se convierta en un espíritu de primer nivel. Y luego va a seguir ascendiendo, alcanzar el segundo nivel, ya en el sector menor, tercer nivel en el sector mayor, cuarto nivel en la capital de Orbonton, y ya con el cuarto nivel es que nos autorizan a entrar al universo central para que ya alcancemos el quinto y sexto nivel, porque el séptimo solo se empieza si logramos entrar al cuerpo de la finalidad. Estos son los diferentes niveles de desarrollo espiritual. A través de vuestra experiencia del universo local, el Hijo Creador, cuya personalidad es comprensible para el hombre, debe compensar vuestra incapacidad de entender la plena significación del más exclusivamente espiritual, pero sin embargo personal, del Hijo Eterno del Paraíso. A medida que progreséis a través de Orbonton y Abona, según dejéis atrás el cuadro vívido y las profundas memorias del Hijo Creador de vuestro universo local, el tránsito de esta experiencia material y morontial será compensado por los conceptos en constante ampliación y la comprensión cada vez más intensa del Hijo Eterno del Paraíso, cuya realidad y cercanía aumentarán cada vez más a medida que progreséis hacia el paraíso. Sí, yo creo que el ascenso hacia el paraíso es un aumento de comprensión de todo esto. Entre más comprendamos, pues más ascendemos hacia el paraíso. El Hijo Eterno es una personalidad grandiosa y gloriosa. Aunque rebasa las facultades de la mente mortal y material, entender la realidad de la personalidad de tal ser infinito, no dudéis, Él es una persona. Yo sé de qué hablo. Son casi innumerables las veces que me he encontrado ante la presencia divina de este Hijo Eterno y luego he salido al universo para ejecutar su misericordioso mandato. Que en el último párrafo nos hablan de esa personalidad del Hijo Eterno que es grandiosa y gloriosa. Y al principio nos hablan de que el Hijo Eterno es el modelo de personalidad y que todos los hijos de Dios somos hechos a imagen de ese modelo. Como quien dice que si nosotros aprovechamos toda esa capacitación que nos han programado en este plan de ascensión de nosotros mortales, podríamos llegar a alcanzar un poquito de esa grandiosidad y gloriosidad si nos proponemos trabajar para lograrlo, pienso yo, ¿no? Es un comentario personal. Y ahora que ya hemos terminado este documento, me gustaría que leyéramos nuevamente el encabezado, porque todo documento cuando arranca hace como una especie de resumen hasta que ya se inicia el verdadero primer capítulo.
Y esa parte inicial es como el resumen de todo lo que hemos leído. Introducción a lo que vamos a trabajar. ¿Perdón? ¿Es la introducción o el Eh, preliminar de lo que se va a tratar en todo el documento? es correcto. Es Échate como el dedito, resumen. usted por favor, ¿Quién, Bueno, Jota o yo? cualquiera de los yo dos. lo leo entonces. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y absoluto del Padre Universal. Consecuentemente, cualquier tiempo y circunstancia en el que el Padre se expresa de manera personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo Eterno, que siempre ha sido, es y será siempre el Verbo viviente y divino. Y este Hijo Eterno reside en el centro de todas las cosas en asociación con el Padre Eterno y Universal, envolviéndolo inmediatamente su presencia personal. Hablamos del primer pensamiento de Dios y aludimos a un origen temporal imposible del Hijo Eterno con el fin de ganar acceso a los canales de pensamiento del intelecto humano. Estas discusiones de lenguaje representan nuestro esfuerzo por hacer contacto y llegar a un compromiso con las mentes de las criaturas mortales sujetas al tiempo. En un sentido de secuencia, el Padre Universal no pudo nunca haber tenido un primer pensamiento, ni el Hijo Eterno pudo nunca haber tenido principio. Pero se me ha instruido que describa las realidades de la eternidad a la mente de los mortales, limitada por el tiempo mediante estos símbolos intelectuales que designé las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos temporales de secuencia. Mejor dicho, tuvieron que rebajar todo el idioma. El Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal e infinito de la realidad divina, del espíritu no cualificado y de la personalidad absoluta del Padre del Paraíso. Por ello, el Hijo constituye la revelación divina de la identidad creadora del Padre Universal. La personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el origen eterno universal de todos los significados y valores de lo espiritual, lo volitivo y lo que tiene propósito y lo personal. En un esfuerzo por intentar capacitar a la mente infinita del tiempo a que conforme un concepto secuencial de las relaciones de los seres eternos e infinitos de la Trinidad del Paraíso, utilizamos licencia de concepciones tales como la que referimos al primer concepto personal, lo universal e infinito del Padre. Es imposible para mí transmitir a la mente humana una idea adecuada de las relaciones eternas de las deidades. Por lo tanto, empleo términos que otorgan a la mente finita un embrión de la idea de la relación de estos seres eternos con las edades subsiguientes del tiempo. Creemos que el Hijo surgió del Padre. Se nos enseña que ambos son y no cualificadamente eternos. Es aparente por lo tanto que ninguna criatura temporal puede llegar a comprender jamás plenamente este misterio de un Hijo que es derivado del Padre y que sin embargo es coordinadamente eterno con el Padre mismo. ¡Wow! Ahora sí Ahora sí nos entendemos. quedó mucho más claro que definitivamente por mucho que nos esforcemos, ahí nos queda es una pequeña embrión, una pequeña idea de lo que en realidad es. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó
y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.